En esta oportunidad analizaremos algunas nociones de la respiración celular y la fotosíntesis como parte del metabolismo celular. El metabolismo son las reacciones químicas que ocurren en la célula con la finalidad de obtener energía para sustentar diferentes funciones y adquirir moléculas para crecer y poder renovarse. El metabolismo se divide en catabolismo, que corresponde a la degradación de sustancias complejas a sustancias más simples o sencillas, como la respiración celular. El anabolismo es la formación de sustancias complejas a partir de sustancias sencillas, como la fotosíntesis. En los vegetales ocurre el proceso de fotosíntesis en un organelo llamado cloroplasto. Acá la energía lumínica se ocupa para convertir el dióxido de carbono y el agua en carbohidratos y otras sustancias. En este proceso se libera oxígeno. En las mitocondrias, estos carbohidratos son destruidos, son degradados para capturar la energía que está en su interior y almacenarla en moléculas más estables, como el ATP. Este proceso se conoce como respiración celular. Aquí se muestra un esquema general de la respiración celular, cuyo objetivo es la obtención de energía para realizar las funciones celulares. Se aprecian las etapas de glucólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones. La ecuación general es la siguiente: la glucosa más el oxígeno se degrada en agua, dióxido de carbono y 38 moléculas de ATP. La respiración celular tiene 4 etapas importantes. La primera de ellas es la glicólisis o glucólisis. Se realiza en el citoplasma de la célula, en el citosol, en ausencia de oxígeno. Aquí la glucosa pierde hidrógenos, es decir, se oxida, lo que permite reducir el NAD en NADH. Como resultado, se obtienen 2 moléculas de piruvato o ácido pirúvico y 2 moléculas de ATP. Aquí en nuestra célula que tenemos como ejemplo, se aprecia que este proceso ocurre en el citoplasma. Segunda etapa, oxidación del piruvato, se realiza en la membrana externa de la mitocondria. Es aeróbica. El piruvato se oxida, lo que permite reducir el NAD y convertirlo en NADH. Además, el piruvato se descarboxila, es decir, que pierde carbonos. Por eso se pueden producir 2 moléculas de CO2. Finalmente, se transforma el piruvato en acetilcoenzimo A.
que es la molécula que ingresa a la matriz mitocondrial. En la célula, este proceso lo podemos ubicar en este sector. Tercera etapa, ciclo de Krebs. Ocurre en la matriz mitocondrial, o sea, al interior de la mitocondria. También se le llama ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos. El acetilcoenzimo A ingresa al ciclo de Krebs y es completamente oxidado y descarboxilado. En este ciclo no solo se termina de oxidar completamente la glucosa, sino también que es una vía común de oxidación para otras moléculas, como los ácidos grasos, los aminoácidos. Por cada acetilcoenzimo A que entra al ciclo se obtiene un ATP, 3 NADH, un FADH, 2 CO2. Cuarta etapa, cadena respiratoria, transporte de electrones y también se le llama fosforilación oxidativa. Este proceso ocurre en las crestas mitocondriales. Las coenzimas reducidas, NADH y FADH, son oxidadas. Los electrones de alta energía descienden de un nivel de alta energía a niveles inferiores, liberando energía que se utiliza en última instancia para fosforilar el ADP y transformarlo en ATP. Ese es el proceso que se suele conocer como quimiosmosis o también fosforilación oxidativa. Los electrones en su descenso terminan por formar el agua al unirse el hidrógeno con el oxígeno. En resumen, tenemos glucólisis en el citosol. La glucosa se transforma en ácido pirúvico o piruvato. Descarboxilación oxidativa del piruvato, que ocurre en la matriz. Y aquí se transforma el piruvato en acetilcoenzimo A. Ciclo de Krebs. Ocurre en la matriz. El acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. Y tenemos la formación de CO2. Transporte de electrones en la membrana interna, en las crestas mitocondriales. El NAD y el FAD reducidos, al unirse con oxígeno, nos forman agua y también ATP, que es la molécula energética. En este esquema tenemos la producción de ATP por etapas. En total, por la respiración celular, se producen 38 moléculas de ATP. El ATP en la célula se va a utilizar para cumplir funciones tales como transmisión nerviosa, secreción hormonal, circulación, reacciones acopladas a este metabolismo, contracción muscular, reparación de tejidos, respiración, contracción muscular, por ejemplo, la contractibilidad del miocardio, del músculo del corazón. Pasamos a revisar la fotosíntesis.
La fotosíntesis es un proceso anabólico que requiere energía. Utiliza la energía del sol para convertir moléculas sencillas en una macromolécula que es altamente energética. Ocurre en los seres vivos que poseen el pigmento llamado clorofila y en el proceso se libera oxígeno. La fórmula general es 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua, clorofila, energía del sol, nos permite formar la glucosa y el oxígeno. En la fase dependiente de la luz o fase clara ocurren varios eventos. Todos estos eventos ocurren en los tilacoides. En los tilacoides están los fotosistemas. Cuando llega la luz en paquetes de energía llamados fotones, llega al fotosistema 2. Se excita, se estimula la clorofila y esto permite que se degrade el agua o se rompa por la luz el agua y se forme el oxígeno con protones o iones hidrógeno. Al mismo tiempo, los electrones ascienden a un nivel superior para ser captados por moléculas aceptadoras de electrones, como la plastoquinona, la plastocianina. Al mismo tiempo, son captados por los citocromos, llegando al fotosistema 1, que por incidencia de la luz, los electrones llegan a la ferredoxina y ahí se estimula la conversión del NADP en NADPH, que es la molécula llamada poder reductor. Al mismo tiempo, el transporte de electrones genera un gradiente químico que permite estimular a la enzima ATPasa para que el ADP se junte con fósforo inorgánico y genere ATP. Este proceso se denomina fotofosforilación. Entonces, en la fase dependiente de la luz tenemos fotólisis del agua, producción de gas oxígeno, cadena transportadora de electrones, síntesis de poder reductor NADPH, síntesis de ATP o fotofosforilación. En la fase independiente de la luz, que ocurre en el estroma, se ocupan el NADPH y el ATP fabricados en la etapa anterior. Se fija el carbono y participa una enzima conocida como rubisco. Se produce en esta etapa el ciclo de Calvin. La fijación del dióxido de carbono se produce en 3 etapas. La primera de ellas es carboxilativa. El CO2 se fija a una molécula de 5 carbonos, la ribulosa 1,5 difosfato, formándose un compuesto inestable de 6 carbonos que se divide en 2 moléculas de ácido 3-fosfoglicérico, conocido como PGA. Luego viene la fase reductiva. En esta fase, el PGA se reduce
a gliceraldehído 3-fosfato, también conocido como PGAL. Para ello se utiliza el ATP y el NADPH. En la fase regenerativa, que es la tercera fase, las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, PGAL, siguen distintas rutas. Cada 6 moléculas, 5 se utilizan para regenerar la enzima rubisco, la ribulosa 1,5 difosfato, y entrar nuevamente al ciclo de Calvin. Una va a ser utilizada para sintetizar moléculas de glucosa. Esa sería la vía de las hexosas. También se pueden producir otras moléculas, como ácidos grasos, aminoácidos, en general, todas las moléculas que necesita la célula. En esta imagen podemos ver que a partir del PGAL tenemos diversos caminos. La vía de las pentosas es volver al ciclo de Calvin con la fabricación de la ribulosa. La vía de las hexosas es la formación de la glucosa, la formación del carbohidrato, lo que conocemos generalmente en la fotosíntesis. Pero también tenemos que recordar que a partir del PGAL se pueden fabricar los ácidos grasos, la glicerina, que constituye los lípidos, los aminoácidos que pueden formar posteriormente proteínas a nivel celular.